Hola, soy Cristian Mejía, abogado, magíster en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Todo mi ejercicio profesional lo he dedicado al campo de la gestión tecnológica, la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Soy asesor de política y gestión de ciencia, tecnología e innovación y actualmente me desempeño como asesor de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuál es el gran propósito de la compra pública para la innovación? El gran propósito de la compra pública para la innovación consiste en promover la solución de desafíos públicos a partir de la innovación, la inversión en investigación y desarrollo y la colaboración entre actores. Teniendo en cuenta ese gran propósito, podemos identificar tres grandes objetivos de este tipo de procesos. El primero consiste en fomentar la solución de desafíos públicos a través de procesos de investigación y desarrollo tecnológico que tengan el potencial, por un lado, de satisfacer la necesidad de la entidad pública, pero al mismo tiempo de generar derrames de conocimiento y de innovación hacia otros actores y otros sectores de la economía. Un segundo objetivo alineado con ese gran propósito tiene que ver con fomentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Como ustedes saben, la inversión en I+D en el país aún es limitada y necesitamos mecanismos que promuevan esta inversión tanto desde el sector público como desde el sector privado. Y en la compra pública innovadora, el Estado se mete la mano al bolsillo, pero también el privado, para financiar este tipo de actividades de tal forma que se puedan encontrar estas soluciones a los desafíos públicos. Y finalmente tenemos un tercer objetivo que consiste en promover la colaboración. En un escenario ideal, un solo actor tiene todas las respuestas a un desafío público, pero eso raramente ocurre en la práctica. Por esa razón es necesaria la confluencia de universidades, empresas, centros de investigación, unidades de investigación y desarrollo, emprendimiento de base científico-tecnológica que consumen capacidades, infraestructura, recursos, conocimiento, tecnología para poder encontrar esas soluciones que necesitamos para los desafíos públicos. Esos tres objetivos se enmarcan en ese gran propósito de buscar soluciones a los desafíos públicos a través de la innovación. ¿Qué entendemos por propiedad intelectual? La propiedad intelectual se entiende jurídicamente como un conjunto de derechos que confiere el Estado para la protección de las creaciones intelectuales. Sin embargo, esta definición es muy jurídica y preferimos usar una definición mucho más práctica, y es entender la propiedad intelectual como una herramienta que nos da control y poder de decisión sobre el conocimiento, la tecnología y las creaciones intelectuales que desarrollamos. Si nosotros tenemos la propiedad intelectual sobre una creación intelectual, tenemos el poder de decisión sobre quién puede usar, utilizar y aprovechar ese conocimiento o esa tecnología. Esa propiedad intelectual finalmente es una categoría sombrilla que abarca tres grandes ramas y distintos mecanismos. Las tres grandes ramas de la propiedad intelectual son, en primer lugar, los derechos de autor y derechos conexos; en segundo lugar, la propiedad industrial; y en tercer lugar, los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Los derechos de autor y los derechos conexos protegen especialmente aquellas creaciones de las industrias culturales y creativas. Pensemos en obras literarias, obras musicales, contenido audiovisual, también los derechos de los intérpretes o ejecutantes y el software y las bases de datos. En segundo lugar, teníamos la propiedad industrial. También es un conjunto de derechos que protege creaciones intelectuales, pero en este caso hacemos referencia especialmente a creaciones aplicables en la industria, con un enfoque especialmente tecnológico o de gestión comercial. Por esa razón encontramos dentro de la propiedad industrial las patentes, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuito integrado, los signos distintivos como las marcas o las denominaciones de origen y también los secretos empresariales. Y finalmente tenemos los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Estos derechos protegen a esas personas naturales o jurídicas que desarrollan nuevas variedades en laboratorio para introducir modificaciones genéticas que las hacen mejores en comparación con las variedades que ya existen en la naturaleza. Ese es de forma global el mapa de la propiedad intelectual, el concepto y cómo a través de un mecanismo jurídico podemos proteger las creaciones que generamos como seres humanos, creadores de conocimiento y tecnología. ¿Cómo se relacionan la propiedad intelectual y la compra pública para la innovación? La compra pública para la innovación y la propiedad intelectual tienen una zona de intersección bastante importante, la cual podríamos resumir en tres puntos principales. El primer punto tiene que ver con la propiedad intelectual preexistente de los solucionadores. Si la entidad pública está buscando aliados para solucionar ese desafío público, es posible que esos aliados o solucionadores ya tengan creaciones intelectuales previas y propiedad intelectual
preexistente sobre esas creaciones intelectuales previas. Y en ese sentido será importante negociar esa propiedad intelectual. Un segundo punto de intersección tiene que ver con la libertad de operación de las soluciones que se desarrollen en estos procesos de CPI. Ya que hacemos referencia con la libertad de operación a que estas soluciones que estamos desarrollando eventualmente no estén infringiendo derechos de propiedad intelectual de terceros, en Colombia o a nivel internacional. Y eso genera que tengamos que hacer una revisión de la propiedad intelectual de otros actores para determinar en qué medida tenemos una libertad o un margen de acción para desarrollar nuestras propias soluciones. Y finalmente tenemos como un tercer punto de intersección el hecho de gestionar la propiedad intelectual de las nuevas soluciones que desarrollaremos en el marco de nuestro proceso de CPI. ¿A qué hacemos referencia con esto? Si el Estado, si las entidades públicas, si los solucionadores están invirtiendo recursos, tiempo, esfuerzo en encontrar una solución al desafío público, es posible que esa nueva solución sea protegible a través de la propiedad intelectual. Y si eso es así, la entidad pública y los solucionadores tendrán que ponerse de acuerdo sobre quién será el titular de esos derechos de propiedad intelectual y cómo se va a usar y aprovechar ese conocimiento o tecnología desarrollada. ¿Cómo inciden los objetivos de las entidades públicas en la gestión de la propiedad intelectual? Los objetivos que persigue la entidad pública con un proceso de compra pública para la innovación tienen una incidencia directa en la gestión de la propiedad intelectual. En algunos casos, la entidad pública puede perseguir solamente el suministro del bien o el servicio que requiere para satisfacer ese desafío público. En otros casos, la entidad pública puede requerir acceso al conocimiento o a la tecnología requerida para la satisfacción de ese desafío público. Y en otros casos es posible que la entidad pública necesite un control total y exclusivo sobre la solución tecnológica y sobre los derechos de propiedad intelectual asociados a los resultados de este proceso de CPI. En cualquiera de estos tres escenarios, el tratamiento de la propiedad intelectual es fundamental y es importante tener claro el objetivo para saber cómo negociar con los solucionadores. En el caso en el que la entidad pública solamente está interesada en el bien o el servicio innovador, no es necesario que tenga control sobre la propiedad intelectual, porque será suficiente un contrato de suministro al finalizar el proceso de CPI para que el solucionador pueda proveer ese bien o servicio. Cuando la entidad pública quiere tener acceso al conocimiento o a la tecnología base de ese producto o servicio, puede acudir a mecanismos como las licencias exclusivas o licencias no exclusivas que le autoricen el uso a ese conocimiento y tecnología, pero sin necesidad de tener la titularidad de la propiedad intelectual para permitir que el solucionador con esa titularidad pueda encontrar nuevas oportunidades de negocio o nuevas oportunidades comerciales con otros demandantes del servicio distintos a la entidad pública. Esto está muy alineado con uno de los objetivos de la compra pública innovadora que mencionamos hace un momento, y es generar derrames de conocimiento y de innovación a otros sectores. Si la entidad pública acapara completamente la tecnología o el conocimiento asociado al proceso de CPI, eventualmente el solucionador no podrá ir a otros sectores o a otros actores a ofrecer esa misma solución, lo cual restringiría el impacto de la innovación en algunos casos. Y finalmente, en los casos en los que la entidad pública requiere un control total y exclusivo, la recomendación es que la gestión de la propiedad intelectual se dirija hacia una titularidad completa de la propiedad intelectual por parte de la entidad pública. Y esto ocurre, por ejemplo, en casos de seguridad y defensa nacional. Sabemos que si se desarrolla una tecnología para una entidad pública del sector defensa, es posible que sea una tecnología bastante sensible que pueda tener unos impactos negativos si se libera de forma abierta. Si eso es así, es posible que la entidad pública pueda decir: no puedo compartir la titularidad, no puedo generar un derrame de conocimiento y es mejor conservar la exclusividad a favor del Estado. Entonces tenemos distintos escenarios y cada uno de esos escenarios dependerá de lo que persigue la entidad pública con el proceso de CPI y con la solución que resulte de ese proceso. ¿En qué se hacen evidentes las diferencias entre actores en un proceso de negociación de propiedad intelectual en la compra pública para la innovación? Las diferencias entre los actores en relación con la gestión de la propiedad intelectual en la compra pública para la innovación suele relacionarse con dos puntos principalmente. Primero, con la divulgación de la información y el conocimiento de los solucionadores en el proceso de diálogo técnico, y en segundo lugar, en relación con el control que quiere tener la entidad pública sobre la propiedad intelectual de las soluciones. Sobre el primer punto, en cuanto a la divulgación del conocimiento y la información de los solucionadores en el marco del proceso de diálogo técnico, existe una preocupación legítima de los solucionadores, y es que ellos han venido trabajando en tecnologías, en conocimientos, en desarrollos que en el marco del proceso de CPI pueden divulgarse y eventualmente puedan implicar una pérdida de esa ventaja competitiva que ellos tienen como desarrolladores de ese conocimiento o tecnología.
Esto es cierto, sin embargo existen mecanismos para mitigar esos riesgos, como son los acuerdos de confidencialidad y establecer reglas claras para que ese diálogo técnico no genere derrames de conocimiento hacia otros actores o solucionadores que eventualmente puedan aprovechar indebidamente esa información. Entonces es fundamental este punto y también entender que la propiedad intelectual no protege las ideas sino las creaciones. En la medida en que sean creaciones intelectuales concretas, los solucionadores pueden tener protección sobre esas creaciones a través de la propiedad intelectual. En relación con el segundo punto, relacionado con el control que quiere tener la entidad pública en cuanto a la propiedad intelectual de los resultados, es importante tener en cuenta que la entidad pública no necesariamente debe ser propietaria de esa propiedad intelectual. ¿Por qué razón? Porque lo que necesita inicialmente es el bien o el servicio innovador para satisfacer la demanda o el reto público que se busca resolver con el reto de CPI. En ese sentido, si la entidad pública no busca acceder al conocimiento o a la tecnología base de esa solución, es posible que no requiera acceso a la propiedad intelectual y puede permitir que la propiedad intelectual sea de los solucionadores para que estos busquen nuevas oportunidades de negocio o nuevas oportunidades de mercado por fuera de la demanda que le puede generar la entidad pública. Y con esto, por un lado, se resuelve el desafío público, pero al mismo tiempo también se fomenta la innovación en sectores distintos al de la entidad pública que está promoviendo el ejercicio de CPI. ¿Cómo podemos solucionar estas diferencias de los actores para lograr un proceso de negociación de propiedad intelectual efectivo? Uno de los instrumentos más efectivos para solucionar estas diferencias entre los actores en cuanto a la gestión de la propiedad intelectual es justamente pactar de forma previa al inicio del proceso unas condiciones base para esa gestión de la propiedad intelectual que mitiguen conflictos futuros. Y esas condiciones base pueden plasmarse en un acuerdo de propiedad intelectual que incluya, entre otros elementos, en primer lugar, el hecho de que la propiedad intelectual no protege las ideas, protege creaciones intelectuales concretas. En ese sentido, los actores pueden llegar a un proceso de CPI y de innovación abierta tranquilos de divulgar sus ideas y solo pueden buscar algún tipo de protección en la medida en que vayan a divulgar sus creaciones intelectuales desarrolladas con anterioridad al proceso de CPI. Una segunda condición base fundamental para mitigar estos conflictos es reconocer la propiedad intelectual preexistente de los actores. Muchas veces los solucionadores ya llegan con desarrollos, con tecnologías que pueden poner a disposición de las entidades públicas en estos procesos de diálogo técnico. Si eso es así, es importante que los solucionadores declaren esas creaciones intelectuales preexistentes de tal forma que la entidad pública pueda conocerlas y no las meta en una bolsa común sobre nuevos desarrollos sobre los cuales los beneficios se van a distribuir de forma equitativa. Un tercer elemento es poder establecer una distribución clara de la titularidad sobre los potenciales derechos de propiedad intelectual que surjan de las nuevas soluciones en el proceso de CPI. Como ya lo vimos, uno de los objetivos de estos procesos es ejecutar actividades de investigación y desarrollo para encontrar nuevas soluciones. Esas nuevas soluciones pueden ser protegibles a través de la propiedad intelectual y es importante definir condiciones para definir quién será el titular o propietario de esas nuevas soluciones. Y esa propiedad intelectual puede definirse de acuerdo con los aportes intelectuales y los aportes económicos que realicen efectivamente las partes, tanto la entidad pública como los solucionadores, para lograr esa solución final del reto o desafío público. Y eso va a definir unos porcentajes de titularidad o de participación. Un cuarto elemento es definir claramente cuáles serían los incentivos y los beneficios para cada uno de los actores intervinientes. La propiedad intelectual en sí misma es un derecho, pero ese derecho puede ser explotado comercial, económicamente, y puede generar beneficios económicos. Es importante determinar cómo se podrían distribuir esos beneficios económicos derivados de la explotación a partir de la definición de los aportes que realizaron efectivamente los actores para conseguir esa solución al reto. Y finalmente, un quinto punto relevante dentro de estos acuerdos de propiedad intelectual son las reglas de confidencialidad que van a regir el proceso desde el diálogo técnico, pasando por el proceso de investigación y desarrollo, hasta el suministro del bien o servicio innovador a la entidad pública. Como es información sensible, información novedosa, información que tiene valor comercial, vale la pena que la entidad pública y los solucionadores se pongan de acuerdo sobre cómo se va a gestionar esa información y qué medidas de reserva se tendrán que adoptar para evitar perder la ventaja competitiva que tienen los distintos actores participantes. ¿Cómo se puede apoyar a las entidades públicas para lograr que estos procesos sean viables? Como lo vimos anteriormente, la compra pública para la innovación requiere al menos 4 áreas de conocimiento.
Requiere conocimiento en contratación estatal y contratación de ciencia, tecnología e innovación, conocimiento en gestión de la propiedad intelectual, conocimiento en gestión tecnológica de la innovación y relacionamiento con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sería inviable pensar que las entidades públicas tienen todas estas capacidades para poder implementar un proceso de compra pública para la innovación. Por esa razón, podemos acudir desde las entidades públicas a actores que ya existen en el ecosistema, que son expertos en estos temas y que podrían apoyar a estas entidades para que estos procesos sean viables. ¿Qué tipo de actores podrían servir de respaldo? Las oficinas de transferencia de tecnología son actores que sirven de interfaz entre el conocimiento científico y la tecnología y las necesidades del entorno. Saben adelantar el diálogo técnico, estructurar retos tecnológicos, buscar solucionadores, negociar con esos solucionadores y negociar la transferencia de la propiedad intelectual y de la tecnología. Entonces son un aliado clave y en Colombia existen actores desde hace mucho tiempo que han desarrollado estas capacidades para apoyar a las entidades públicas. También podríamos apoyarnos en administradores de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que le ayudan a la entidad pública con todos los procesos contractuales y administrativos que generalmente implican un desgaste significativo y que eventualmente pueden también ahogar el proceso de SPI desde un inicio si no se ejecutan de una forma ágil y dinámica. Estos administradores de proyectos de ciencia, tecnología e innovación están amparados por la Ley 29 de 1990, el Decreto 393 de 1991 y el Decreto Ley también 591 de 1991 y son un aliado fundamental para poder agilizar los procesos contractuales y de gestión administrativa. También podemos apoyarnos de interventores especializados en materia de CPI y en materia de gestión tecnológica. Un interventor puede apoyar a la entidad pública en el seguimiento técnico especializado, pero también puede apoyar a la entidad pública para generar mayor confianza en los organismos de control y también en los actores en relación con el proceso. Muchas veces estos procesos de experimentación levantan alertas, generan desconfianza por parte de los organismos de control y tener un interventor especializado puede garantizar mayor objetividad y confianza en el proceso de SPI. Y finalmente, es importante también tener como respaldo a los actores del ecosistema, especialmente universidades, empresas, emprendimiento de base científico-tecnológica, que son expertos en ejecutar actividades de investigación y desarrollo que eventualmente podrán contribuir a la solución del reto. Este ecosistema de respaldo sería fundamental para que las entidades públicas puedan ejecutar de una forma viable un proceso de SPI en Colombia.